Cuando la noche cae y el silencio se adueña de todo, las puertas del más allá se abren. Bienvenidos a Historias de las 12, donde la muerte y el misterio son los verdaderos protagonistas. Soy don Severino y hoy les contaré una historia que los hará cuestionar lo que creen saber sobre este mundo y el que está más allá. ¿Estás listo? La medianoche ya llegó. La niña de la estación Zócalo. Era un viernes por la noche, poco antes de que cerraran las estaciones del metro. Adriana, una joven estudiante de arquitectura, regresaba a casa después de trabajar en un proyecto en la biblioteca central. Decidió tomar la línea 2 y bajarse en Zócalo, pues vivía cerca de esa estación. Eran las 11:45 de la noche y la estación estaba casi vacía. La mayoría de los locales ya estaban cerrados y apenas unos cuantos pasajeros caminaban por los pasillos. Adriana se sintió tranquila al ver que quedaban pocos minutos antes de que el metro dejara de operar. Apuró el paso para llegar al andén, pero justo cuando bajaba las escaleras, notó algo extraño. Una niña pequeña, de unos 8 años, estaba parada sola junto a las vías. La niña llevaba un vestido blanco que parecía sucio y desgastado. Tenía el cabello largo y despeinado y no llevaba zapatos. Adriana se detuvo por un momento, extrañada de que una niña estuviera sola a esa hora de la noche. Se acercó lentamente y le dijo: «Hola, ¿estás bien? ¿Estás perdida?». La niña no respondió, solo giró la cabeza lentamente para mirarla. Adriana sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando notó que los ojos de la niña parecían vacíos, como si no tuvieran vida. A pesar de su incomodidad, trató de mantener la calma. «¿Dónde están tus papás? ¿Necesitas ayuda?», insistió. La niña levantó una mano y señaló hacia las vías, pero no dijo nada. En ese momento, Adriana escuchó el ruido del tren acercándose. Miró hacia el túnel y luego de regreso hacia la niña, pero ésta ya no estaba. Desconcertada, giró rápidamente la cabeza en todas direcciones, pero la pequeña había desaparecido por completo. El tren llegó y Adriana decidió abordarlo, pensando que tal vez la niña había corrido a esconderse. Al subirse al vagón, aún no podía quitarse de la mente la imagen de los ojos vacíos de la niña. Para tratar de calmarse, se sentó cerca de la puerta y sacó su celular para distraerse. Al pasar por la estación Allende, el vagón quedó completamente vacío. Adriana sintió un silencio abrumador y, de repente, volvió a escuchar un suave murmullo. Levantó la vista y vio, con el corazón en la garganta, que la niña del vestido blanco estaba sentada al fondo del vagón, mirándola fijamente. Adriana intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. La niña comenzó a caminar lentamente hacia ella. Cada paso que daba parecía resonar en su cabeza como un eco imposible de ignorar. En ese instante, las luces del vagón comenzaron a parpadear y la figura de la niña desapareció. Cuando el tren llegó a la siguiente estación, Adriana salió corriendo sin mirar atrás. Subió las escaleras de la estación Hidalgo y tomó un taxi hasta su casa. Durante el trayecto, el taxista, un hombre mayor, notó que estaba temblando. «¿Le pasó algo en el metro?», preguntó él. Adriana, todavía en shock, le contó lo que había visto. El taxista suspiró y, con tono serio, le respondió: «No es la primera vez que escucho de esa niña. Dicen que hace años una pequeña cayó a las vías del metro aquí en Zócalo. Nadie se dio cuenta a tiempo y murió cuando pasó el tren. Desde entonces, muchos pasajeros han reportado verla, especialmente en la noche. Adriana no pudo dormir esa noche y durante días se negó a usar el metro. Con el tiempo, comenzó a investigar más sobre el incidente que el taxista mencionó.
Aunque no encontró reportes oficiales, varios foros y grupos en Internet hablaban de la misma aparición en la estación Zócalo. Una niña con un vestido blanco que desaparece en cuanto alguien intenta acercarse. Desde aquella noche, Adriana asegura que siempre evita pasar por Zócalo cerca de la medianoche, y cada vez que recuerda esa mirada vacía, siente como si la pequeña aún la estuviera observando desde algún rincón oscuro. La persecución en Tacubaya. Lucía, una joven abogada de 27 años, regresaba tarde a casa después de quedarse trabajando en su oficina. Había tomado la línea 7 del metro para llegar a Tacubaya, donde tenía que transbordar a la línea 9. A esas horas, cerca de las 11:20 de la noche, el ambiente en el metro comenzaba a cambiar. Los andenes se vaciaban y las pocas personas que quedaban parecían apresuradas, ansiosas por llegar a sus destinos. Cuando llegó al pasillo largo y oscuro que conecta las dos líneas, Lucía sintió que algo no estaba bien. Las luces parpadeaban ligeramente y la sensación de soledad en aquel túnel subterráneo era inquietante. Mientras avanzaba, escuchó pasos detrás de ella. Al principio pensó que era alguien más haciendo el mismo transborde, pero al girar la cabeza no vio a nadie. Aceleró el paso. Los pasos detrás de ella hicieron lo mismo. Ahora eran más claros, más rápidos. Lucía sintió un escalofrío en la nuca, esa sensación instintiva de que alguien la estaba siguiendo. Sin voltear, apretó el ritmo y se dirigió hacia el siguiente tramo del pasillo. Al llegar a una bifurcación, finalmente reunió el valor para mirar hacia atrás. Lo que vio la llenó de terror. Dos hombres vestidos de forma descuidada, con capuchas cubriendo parcialmente sus rostros, la miraban fijamente desde unos metros de distancia. Sus miradas eran intimidantes y uno de ellos llevaba algo en la mano que parecía un cuchillo. Lucía no lo pensó dos veces y comenzó a correr. Los hombres la siguieron y el eco de sus pasos resonaba por todo el túnel. Mientras corría, pensaba en lo vacío que estaba el metro a esa hora. No había nadie que pudiera ayudarla. Llegó al andén de la línea 9, pero no había tren a la vista. Miró desesperada alrededor, buscando algún vigilante o trabajador, pero no había nadie. Entonces, escuchó la voz de uno de los hombres que la seguía. «Oye, no corras, solo queremos hablar contigo». El tono burlón hizo que su miedo se intensificara. Sabía que no tenía buenas intenciones. Miró hacia el túnel por donde debería llegar el tren y, como si fuera una señal de esperanza, vio las luces al fondo. El tren estaba llegando, pero todavía estaba lejos. Los hombres la alcanzaron justo cuando las puertas del tren comenzaban a abrirse. Uno de ellos le tomó el brazo con fuerza, mientras el otro le susurraba algo al oído que no logró entender por el sonido de su propia respiración acelerada. En ese momento, Lucía actuó por instinto. Con todas sus fuerzas, le clavó el tacón de su zapato al hombre que la sostenía, directo en el pie. El hombre gritó de dolor, soltándola, mientras ella se zafaba y corría hacia el tren. Apenas logró subir antes de que las puertas se cerraran. Los hombres quedaron del otro lado, golpeando el vidrio con frustración, pero no pudieron entrar. Lucía, temblando, se desplomó en uno de los asientos vacíos mientras el tren arrancaba. Un hombre mayor, que estaba en el mismo vagón, se acercó a preguntarle si estaba bien. Entre sollozos, le explicó lo que había pasado. Él le aconsejó que hablara con los policías en la estación donde iba a bajar. Pero Lucía solo quería llegar a casa. Esa noche, cuando llegó a su departamento, todavía con el miedo en el cuerpo,
se prometió nunca volver a transbordar en Tacubaya tan tarde. Al día siguiente, contó lo sucedido a sus amigos y colegas, y algunos de ellos le dijeron que no era la primera vez que escuchaban de intentos de robo o ataques en esa estación. Con el tiempo, se enteró de que los túneles y pasillos de Tacubaya eran conocidos por ser peligrosos en la noche. Aunque el metro cuenta con vigilancia, hay zonas donde los delincuentes se aprovechan de la poca visibilidad y la falta de personal. Desde ese día, Lucía siempre lleva gas pimienta en su bolso, y cuando alguien menciona el metro de Tacubaya, no puede evitar recordar esa aterradora noche. Esto fue Historia de las 12. Yo soy Don Sebrino, el guardián de las puertas oscuras. Recuerda, la muerte siempre escucha, pero a veces también habla. Nos vemos en la próxima historia, si el destino lo permite. Hasta entonces, no olvides mirar del ojo de la cama, por si acaso.